al cuadrado, ¿sí? Y después, poniéndolo todo en una sola ecuación, lo decidí calcularlo de esa manera, ¿sí? Entonces, una vez terminado o calculado el procedimiento, da un valor de 0.3235, muy parecido a lo que es la gráfica de control que se muestra, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda hasta el momento? Muy bien. En el chat no tenemos ninguna duda. Muy bien. Ahora, eso es este procedimiento que se presentó es utilizando sin el asistente, ¿sí? O sea, estamos hablando de que todo esto lo calculé con los límites de control, ¿sí? Límites de control y gráficas de control sin el asistente, ¿sí? Ahora, dentro del cálculo de la capacidad del proceso debemos de recordar, y aquí es algo que aquí tengo enseguida, que la capacidad del proceso, su fórmula es la siguiente. Les estoy dando zoom para que alcancen a apreciar muy bien. Tenemos que la especificación superior menos la especificación inferior la podemos calcular. El valor central dijimos que era el 30, ¿no? Y las especificaciones es 0.5 de manera positiva menos 0.5 de manera negativa, y es por eso que se pone 30.5 menos 29.5 entre el 6 sigma. Y ustedes me van a preguntar, ¿de dónde sacó entonces este número que tenemos aquí, el 0.1846? De una manera rápida de calcularlo, yo decidí poner cada uno de nuestros datos en una sola columna, ¿sí? Si ustedes recuerdan, yo en clase les enseñé que íbamos a utilizar una opción del Excel para sacar la desviación estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos escribir igual. Déjenme darle un zoom para que alcancen a ver. Yo les dije que podemos sacarlo de varias maneras, lo podemos sacar, ¿sí? Bueno, lo voy a sacar de la manera utilizando los datos mejor para que ustedes lo alcancen a apreciar. Entonces, supongamos que tenemos estos datos, o sea, todos estos datos que nosotros introducimos al ejercicio, pero yo decidí ponerlos en una sola columna, ¿sí? Todos estos datos, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan la operación que nos íbamos, nosotros seleccionamos la pestaña donde dice datos y luego decíamos análisis de datos, ¿sí? En esta opción les mencioné que la que vamos a utilizar era estadística descriptiva, ¿sí? En estadística descriptiva damos a aceptar y me decía rango de entrada. El rango de entrada es cuáles son los datos que voy a utilizar o que voy a analizar. Entonces, enseguida, del rango de entrada, a ver, vamos a dar un zoom aquí. Ok, aquí donde dice rango de entrada, vamos a seleccionar esta opción que está aquí, que es la opción, aquí está la casilla de los datos y enseguida tiene un recuadro con una flecha roja. Seleccionamos ahí y vamos a seleccionar todo el conjunto de datos que tenemos, ¿sí? Se seleccionan todos los datos. Muy bien. Una vez seleccionado y que ya están los datos ya analizados, simplemente se da un enter. Y ya te está diciendo que los valores que van de A25 hacia A134 son los que se van a seleccionar. Esto dice que está agrupado por columnas. Si nosotros lo hubiéramos
dejado así como las 5 columnas que tuviéramos, nos va a separar cada cálculo por columna. O sea que nos va a sacar una desviación estándar por cada una de las columnas, ¿sí? Pero por eso, para hacer el análisis completo de los datos, decidí ponerlo en una sola columna para que me haga el cálculo solamente de todos los datos, ¿sí? Ahora, opciones de salida, pues aquí le voy a poner un ejemplo, lo voy a poner una hoja nueva que se llame resultados, ¿sí? Que se llame resultados y hay que poner resumen de estadísticas y el nivel de confianza para la media, pues que respete el 95%, ¿sí? Aquí por default deja el 95% y pues lo podemos dejar en 95%. Y damos a aceptar, ¿sí? Recuerden, es rango de entrada, hoja nueva. Aquí yo lo puse como hoja nueva, pero lo importante es el resumen de estadísticas seleccionado y el nivel de confianza de medias. Dependiendo del ejercicio, pues hay que ponerlo aquí. Si no te lo dice, hay que utilizar 95, pero si te lo dice, igual manera, si es 95, 99, 90, 80, hay que establecerlo en esta sección. Damos a aceptar. Y como podrán ver, aquí me da el resultado de la desviación estándar que vamos a utilizar, o en su caso, la varianza de los datos. Aquí la tenemos, 0.03409, ¿sí? Entonces, si nos vamos al ejercicio número 1, perdón, nos está pidiendo la desviación estándar, pero no la varianza. Entonces, la desviación estándar es 0.1846, que es este dato que tenemos aquí. Desviación estándar poblacional. Entonces, es 0.1846 y si nos regresamos a nuestro ejercicio, aquí la ponemos 0.1846. ¿Sí? De ahí proviene nuestro resultado de la desviación estándar poblacional. ¿Sí? Entonces, a nosotros al llevar a cabo el procedimiento, ¿sí? Nos va a dar un resultado de 0.902659. Esto es para el valor de CP. Y aquí tenemos nuestros datos, ¿verdad? Muy bien. La fórmula del CP y CPK, ustedes la tienen en su cuaderno, ¿sí? La fórmula nos dice lo siguiente del CPK. El CPK es la varianza, que es un valor que vamos a utilizar a corto plazo, que es el 18.1846, que es la desviación estándar poblacional, ¿sí? Su fórmula dice que es el límite, a ver, déjame, no sé por qué no está dando clic. Ahí está. Nos dice que va a ser el 30.5, o sea que es la especificación superior menos, va a ser a ver, déjame checar una cosa. Ok. Es la especificación superior menos el valor de la media, porque se va a comparar con el valor de 30, o en este caso, mucho más preciso, se va a comparar con el 29.98, ¿sí? Que es la media de las medias, que termina siendo 30, casi 30, ¿no? Entonces, la diferencia sería C32 menos G24, ¿sí? Mi C32 especificación superior, G24 la media de las medias. Entre 3 por, y la varianza a corto plazo es la desviación estándar que alcanzamos a calcular ahorita, 0.1846, ¿sí? Eso nos da el valor de CPK o el USL superior, saber si la tendencia de los datos se va a ir
hacia el lado positivo, ¿sí? Ahora, para el lado negativo va a ser la diferencia entre el G24, que es la media de las medias, nuestro 29.98, ¿sí? Menos la especificación inferior, que sería mi 29.5, entre el procedimiento que hicimos hace poco, que es 3 por C31, que sería el 0.1846. Se lo voy a escribir aquí enseguida para que ustedes alcancen a apreciar cómo sería ese procedimiento. Entonces dijimos que era 29.98 menos la especificación superior, la especificación inferior, entre 3 por 0.1846, ¿sí? Entonces, este es el 29.98, es la media de medias, menos la especificación inferior, entre 3 por y la desviación estándar, 0.1846. Para entonces nos da este resultado que tenemos aquí, 0.8665. Muy bien, eso sacamos para el superior e inferior. Pero de repente aquí nos aparece un CPK. ¿Y qué significa ese CPK? Es encontrar cuál es el valor mínimo en la selección de los datos, de estos dos datos, cuál es el valor más mínimo que tenemos. Esto quiere decir que el valor de CPK se pregunta, ¿hacia dónde hay más tendencia a salir fuera? Y esto es con el valor más mínimo. Recuerden que entre más mínimo sea nuestro valor de CPK, peor capacidad de proceso vamos a tener. Pero el valor K, recuerden, la letra K significa la centralización. Entonces, si no está centrado en nuestro proceso, va a tender hacia un lado o hacia otro, ¿no? En este caso, como el CPK LSL, o sea, quiere decir que del lado izquierdo nos está diciendo que se va a tender en nuestra gráfica hacia el lado izquierdo de los datos, o sea, al menos 3 sigma. Ahorita les voy a enseñar cómo es esa representación, ¿sí? Entonces, como podrán ver, pues nuestro resultado de CPK 0.8665, ¿sí? Recuerden, la fórmula es muy sencilla. Para esto de CPK, el lado positivo de CPK, habíamos dicho que es la especificación, especificación superior menos la media de las medias, entre 3 por la desviación estándar poblacional, ¿sí? Para nuestro CPK LSL de límites de especificación inferior es la media menos la especificación inferior entre 3 por y la desviación estándar poblacional que calculamos, ¿sí? Y al final, el valor de CPK selecciona cuál es el valor mínimo de los dos datos calculados, el mínimo, ¿sale? Laura María Pereira pregunta, maestro, ¿puede repetir de dónde salió el 0.1846? Claro que sí. El 0.1846 es la desviación estándar de todos los datos. Y una manera rápida de calcularlo es poner todos los datos en una sola columna, como la que tengo aquí, ¿sí? Todos los datos los puse en una sola columna y calculé su desviación estándar, ¿sí? Aquí la tengo. Estos son todos mis datos. En vez de ponerlos en varias columnas como los que tienen ustedes aquí, yo decidí ponerlo en una sola columna, ¿sí? Y ese valor yo le saqué su desviación estándar. Recuerden que pueden utilizar para sacar la desviación estándar la opción de datos, análisis de datos, ¿sí? Análisis de datos, estadística descriptiva. Con esa opción ustedes van a poder calcular
toda la desviación estándar que quieran utilizar. Muy bien. Si no les aparece la barra de análisis de datos, necesitan ustedes instalarla, ¿sí? La análisis de datos, recuerden, eso lo vimos desde un principio. Aquí donde dice archivo, opciones, ¿sí? Y luego nos vamos a la parte que dice complementos. En complementos, aquí aparece la herramienta, aparece herramientas para análisis. Si nosotros le damos aquí a la opción que dice ir, nos va a permitir seleccionar o debemos de seleccionar las 4 opciones y damos a aceptar. Y ahora sí les va a aparecer lo que es los valores los valores de herramientas para análisis y el análisis de datos. ¿Sí? Estefanía Limón me pregunta sobre los resultados. Aquí están mis resultados obtenidos. ¿Sí? Aquí los tenemos. Maestro, Mándeme. pero su hoja donde le puso los resultados de análisis de datos. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. La hoja de análisis de datos es esta. Estos serían mis resultados. Déjeme darle en zoom. Estos son mis resultados. Gracias. Profe, ¿y lo de EI y ES, de dónde sale? ¿Es lo de mínimo y máximo? Es los EI y los ES vienen del ejercicio de la tarea. Lo que pasa es que si tú te regresas aquí en los ejercicios, ¿sí? Aquí dice que la especificación superior sería acuérdate que la especificación superior es el dato de la tolerancia, el punto 5 más el valor central, sería 30.5. Y la especificación inferior sería 30 menos 0.5 nos da 29.5. De ahí sacamos los valores. Siempre recuerden que ustedes pueden sacar su especificación inferior y superior a partir de los valores del valor central o la medida ideal y la tolerancia que nos esté dando el ejercicio. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta a alguien más? Para continuar. Muy bien. Ahora, ya tenemos nuestros resultados, ya los sacamos nosotros manualmente, nuestro CP y CPK. ¿Sí? Para continuar, dice María Montiel, la superior siempre va a tomar la tolerancia positiva y la inferior tomará la negativa. No te entendí la pregunta, Mariana. No sé si te refieres a las especificaciones. Si es las especificaciones, la especificación superior va a tomar la positiva, así es. Así es. Y la negativa y la inferior tomará la negativa, así es. Sí, así va a ser. Sería la media, o sea, sería 30 en este caso, más la tolerancia, 0.5. Y la inferior sería 30 menos 0.5. ¿Ok? Daniana Carrillo pregunta, maestro, ¿por qué tiene 2 valores de CP? Simplemente estaba haciendo unos cálculos, pero el que estamos utilizando es este que está aquí. No es por otra cosa más. Aquí estaba haciendo simplemente un cálculo, estaba probando un cálculo. ¿Sí? No se preocupe. Muy bien. Me preguntan que si cómo calculé el CPK. Ya lo tienen ustedes en su cuaderno, lo vimos en clase y les pedí que copiaran las fórmulas.
ustedes ya tienen las fórmulas del CPK para la especificación superior y la inferior. Solamente aquí para calcular el CPK, específicamente este que está aquí, es la selección del valor mínimo entre estos dos valores que tenemos aquí. ¿Sí? En CPK nos dice cuál es el valor mínimo o el más bajo de la especificación superior y la especificación inferior. ¿Sí? De hecho, aquí a un lado les puse las fórmulas de cómo calculé la especificación superior y la especificación inferior. ¿Sí? Ahora, teniendo este cálculo, realiza esto en Minitab. ¿Sí? Voy a sacar el CP y el CPK en Minitab. Entonces vamos a abrir Minitab aquí. Voy a abrir el Minitab 17. Esto mismo se puede hacer en Minitab 19. Es el mismo procedimiento. Entonces vamos a abrir Minitab. Muy bien. Entonces, el procedimiento que voy a hacer es, primero que nada, tomar los datos. ¿Sí? Los voy a tomar los datos y estos datos de Excel los vamos a poner en nuestro Minitab. ¿Sí? Aquí los voy a poner en Minitab. ¿Vamos bien? Ahora, para este procedimiento ya nosotros pusimos nuestros datos y lo voy a hacer de dos maneras. Lo voy a hacer con y sin el asistente. ¿Sí? Sin el asistente vamos a irnos a las siguientes opciones. Aquí lo dejo. Déjenme quitarles un poco de zoom para que alcancen a ver bien. Es aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Stat o estadística, herramientas de calidad o en inglés Quality Tools. Y luego tenemos análisis de capacidad y tenemos normal. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a seleccionar normal. Mariana me pregunta, sí, claro que sí, me voy a ir más despacio. Está bien. Entonces, es estadística, herramientas de calidad, análisis de capacidad y le damos en normal. Recuerde que previamente debió haber puesto sus datos en Excel. Digo, en Minitab, ¿ok? Diana Carrillo pregunta que si es para sacarse. Así es, aquí esta opción es para sacar CP y CPK. Muy bien, entonces le damos clic ahí, le vamos a dar clic y nos va a preguntar, nos va a sacar la siguiente, los siguientes datos. ¿Sí? Aquí nos va a preguntar que si los datos están en una sola columna. No, no los tenemos en una sola columna, los tenemos en diferentes columnas. Es por eso que vamos a seleccionar la segunda opción que tenemos aquí. Recuerden que para activar, que se activen la selección de los datos es darle clic aquí en la ventana y ya nos va a permitir. Seleccionamos nuestros datos y le damos seleccionar. ¿Vamos bien? Ahora, aquí nos dice lower spec sería la especificación inferior. En este caso, ¿qué número habíamos dicho que era el lower spec? 29.5, así es. Entonces vamos a poner 29.5 y en la especificación superior vamos a poner ¿cuál?
30.5. Muy bien, así es. Ahora, esto yo lo dejo opcional y ahí dice incluso opcional si ustedes tienen la media histórica y la desviación estándar histórica. En este ejercicio no tenemos una media histórica o desviación estándar histórica. Si yo se los diera, estos son los datos que ustedes van a poner. ¿Sí? Aquí en estas dos columnas los van a poner. Ahora, vámonos a la parte que dice aquí en el segundo top que dice estimar. ¿Sí? En estimar es muy importante saber cómo van a ser analizados los datos. Me explico. Si los subgrupos, si el tamaño de subgrupos dice son mayores a 1, 2, las únicas dos opciones que yo les voy a pedir a ustedes van a ser la R barra, que la saque de la media de los rangos, o que la saque de la media de la desviación estándar. Pero la pregunta como todo sería, ¿cuántas cantidades de subgrupos tenemos? Tenemos 5 subgrupos, ¿sí? Entonces, en este caso, ahorita con el asistente voy a poder contestar esa pregunta, ¿sí? Para que vean la diferencia en cuándo seleccionar para menos de 7 y cuándo seleccionar más de 7 subgrupos. Para menos de 7 se recomienda la media de los rangos, ¿sí? Ahora dice, cuando el tamaño del subgrupo es igual a 1, ¿qué datos de estos vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar solamente la primera opción, la media del rango móvil, ¿sí? Entonces, ahí anótenlo, pónganlo en su Excel, van a poner que cuando el tamaño de subgrupo sea menor o igual a 7, se va a utilizar la R bar o la R barra, en este caso la media de los rangos. Cuando el tamaño de subgrupo sea mayor a 7, vamos a utilizar S barra, la segunda opción, o en este caso, la media de las desviaciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, como tenemos 5 subgrupos, vamos a utilizar la media de los rangos. ¿Sí? Entonces, una vez visto esto, damos a aceptar. Y vamos a hacer, ¿qué es? Dar a aceptar. O en mi caso, ok. Le damos. Y ya nos va a salir, como podamos ver, aquí no tenemos nuestros valores de CP y el valor de CPK. ¿Sí? Recuerden que en estos casos, los cálculos que está realizando aquí de CP y CPK como su representación están tomados en cuenta de que todos los datos los puso en 5 columnas. ¿Sí? Como podrán ver, aquí donde dice vamos a irnos con el primer recuadro. Dice que la especificación inferior es 29.5, la especificación superior es 30.5, como lo habíamos mencionado, y la media de las muestras es 29.98, que es la media de las medidas que nosotros calculamos. Ahora, dice que el tamaño de la muestra son 110 datos, ¿sí? Porque tenemos 25, tenemos 5 subgrupos y 22 datos. Entonces, si los multiplicamos 22 por 5, nos da 110. ¿Sí? Ahora, aquí dice que la desviación estándar de todos los datos es 0.1846, como la desviación estándar que habíamos calculado previamente. ¿Sí? Es la que calculamos, es la que les dije que pusiéramos todos los datos en un solo renglón. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos su representación visual, ¿sí? Y como podrán levemente hacia el lado izquierdo. De hecho, la
dentro de la representación, la línea roja que ustedes ven es como está el proceso actualmente. Y como debería de ser la línea continua. Sería el mejor de los casos. Entonces, si se fijan, hay una leve desviación estándar hacia el lado izquierdo. Muy bien. Ahora, como podrán ver, aquí te dice que hizo el cálculo de CPK con los valores de esta desviación estándar que está dentro de los límites. O sea que quitó datos atípicos y sacó una capacidad de proceso. Me refiero a que si ustedes recuerdan en las gráficas de control, nos salieron dos datos atípicos, el dato 12, la muestra 12 y la muestra 18. Pues Minitab lo que hizo aquí en su gráfica, eliminó esos dos datos, ¿sí? Eliminó para su cálculo, por eso el valor que hice within en mi desviación estándar es 0.1641, que es este dato que ustedes ven aquí, ¿sí? Este que ven aquí, 0.1641. Y a partir de ese dato, sacó ¿qué? Las especificaciones y los valores de CP y CPK, ¿sí? De ahí, de ese valor en particular, sacó esa desviación. Y ahí hizo el cálculo que nosotros realizamos, pero quitó esos dos puntos que salían fuera de los límites de control. ¿Sí? Muy bien. Eso sería sacar la capacidad del proceso sin el asistente. La capacidad del proceso con el asistente se realiza de la siguiente manera. ¿Sí? Nos vamos a ir aquí donde dice asistente y vamos a seleccionar la opción que dice análisis de capacidad, que sería mi segunda opción. ¿Sale? Entonces, vamos a seleccionar análisis de capacidad y aquí nos dice qué tipos de datos vamos a analizar. Si son datos continuos por variables, tenemos continuos que son por variables, o si son los datos por atributos. Entonces vamos a seleccionar la que dice por datos continuos, ¿sí? Seleccionamos esta opción que está aquí, de color azul. Y aquí nos dice lo siguiente. Nos aparece esta ventana. Nos dice qué tipo de análisis queremos, completo. ¿Cómo están arreglados los datos? Pues nosotros los tenemos en diferentes aquí. ¿Estamos bien? Ahora, seleccionamos esta opción y recuerden darle clic aquí en las columnas y seleccionamos nuestras 5 columnas. En las especificaciones tenemos que especificar o mencionar cuáles son las especificaciones que necesitamos para nuestro ejercicio. En este caso, tenemos que decirle que la especificación inferior era 29.5 y la especificación superior era 30.5. ¿Sí? Ahora, aquí se pone, como lo dice aquí, es opcional, pero dice cuál es el valor objetivo de la media del proceso. Ese donde lo sacamos. El valor nominal dice, entonces, si nosotros nos regresamos a nuestra explicación del ejercicio, dice que la media ideal son 30 centímetros por la bolsa. Entonces, para eso, aquí mismo en esta ventana le vamos a especificar que el objetivo es 30.
¿sí? Le damos a aceptar. Y aquí dice lo siguiente. Los datos fallan la prueba normalidad y es porque hay dos tipos de datos que están fuera de nuestros límites de control. Ya los está detectando Minitab. Y entonces te dice que si cómo quieres que analice los datos, que los transforme a datos no normales o que haga el análisis como datos normales. Yo, por el momento, quiero que haga el análisis como datos normales porque quiero ver qué tanta afectación tienen esos dos datos que salen fuera de los límites de control. Entonces, dicho eso, vamos a darle a no. A la segunda opción, le vamos a decir que no. Y dicho esto, aquí te dice, como podrán ver, aquí te dice el análisis de capacidad con el asistente. Aquí tenemos en la primera ventana, en esta ventana dice, el proceso es capaz y se inclina a que la Z del proceso o las desviaciones estándar es de 2.45 y tenemos muy casi pegando a baja capacidad del proceso, ¿sí? Es menor de la mitad que nosotros pudiéramos sacar. Dice, la media del proceso difiere a 30, pues es que nos está saliendo 29.98, entonces no difiere tanto, ¿sí? Este valor de P significa el valor de P que calcula por medio ya sea de un análisis de varianza o una prueba de hipótesis. Con esto concluye, ¿no? Pero si se fijan, no hay diferencia, ¿verdad? Ahora, aquí en la parte de la ventana donde dice requerimientos del cliente, pues especificación superior 30.5, target que sería el valor nominal sería 30 y especificación inferior 29.5. Características del proceso. Dice que la media es 29.98, que la desviación estándar es 0.1846, que es la que habíamos calculado. Y aquí nos dice toda la serie de cálculos que nosotros sacamos. Aquí me dice, ¿de qué depende trabajar con datos normales o no normales? Yo creo que la pregunta se contesta que cuando son datos normales son cuando son condiciones normales de operación, ¿sí? Y no normales es cuando tenemos un proceso que presenta cuando presenta muchos datos no atípicos o no normales, cuando hay muchos datos que salen fuera de nuestros límites de control, sería proceso no normal, ¿sí? O sea que no tiene un comportamiento de los datos que estén dentro de los límites de control. Eso suele suceder, ustedes lo van a ver cuando, si ustedes le dan en la capacidad del proceso y decir que no, le dicen que sí, va a ser un ajuste y va a querer aceptar esos dos datos que salieron fuera de los límites de control, los va a ajustar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ampliar los límites de control para que el Minitab diga, bueno, quiero que quepan esos dos datos dentro de los límites de control. Y fíjate, Grecia Ramos, que tu pregunta es muy importante porque cuando se está realizando este procedimiento, hay veces que la representación de los datos lo hacen en, en muchas empresas, hacen esos cálculos para justificar los dos datos de causas especiales que salieron, ¿sí? Obviamente que la caracterización de cada línea de producción, pues se tiene que analizar muy profundamente. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a decir que uno de los datos, la muestra 12, que ya identificamos que dato salió mal, la empresa decide que sí pase esa muestra, ¿sí? Sí pase ese dato. Entonces, en el cálculo del CPK nosotros tendríamos que ponerle sí a nuestro análisis de capacidad,
¿Por qué? Porque ya la empresa decidió que ese dato sí será considerado como un dato normal y se hace el ajuste de los límites de control para que ese dato esté dentro, ¿sí? Entonces, o ampliamos nuestros límites de control para que ese dato entre, o simplemente se calculan los datos y que se presenta como una causa especial. Este cálculo de los datos normales y no normales es muy importante que cuando ustedes, bueno, eso lo van a ver en futuras clases, ¿no? Pero, por ejemplo, en la materia de proyectos, introducción a Six Sigma o proyecto Six Sigma, les van a preguntar cuál es la normalidad de los datos. Y si, obviamente, que si la normalidad de los datos se acerca más a 100%, quiere decir que los datos se comportan normales. Sí, así como se escucha, tiene un comportamiento normal. Quiere decir que no hay causas especiales, posiblemente pocas causas comunes, pero no causas especiales, ¿no? Ahora, cuando los datos no son normales, entonces se hace otro tipo de análisis, el cual conlleva que los datos no normales entren, les amplíe el rango de los límites de control y puedan entrar esos datos no normales y considerarse como datos normales, ¿sí? Suele haber muchos problemas en ese aspecto, ¿sí? Con respecto a su pregunta, porque se tiene que especificar, fíjate, por cada proyecto, si ese dato se considera bien para el cliente o mal para el cliente. ¿Sí? Continuando con esta tabla, aquí tenemos los valores de PP y PPK, pero lo más importante, muchachos, esos dos datos, los datos que salen fuera de los límites de control, ¿cuál sería su representación? Recuerden que los datos que nosotros estamos utilizando para los ejercicios es una foto de lo que sucedió en un momento, ¿sí? Esto es una foto nomás. Si nosotros recolectamos más datos, más información, va a ser mucho más preciso en nuestros resultados. Entre más tamaños de muestra tengamos y entre más subgrupos, va a ser mucho más preciso. Por eso en sus proyectos yo les estoy pidiendo que tomen 300 datos, que tomen 500 datos, ¿sí? Que es un número con el que podemos apreciar una fotografía del proceso, ¿sí? Una foto nomás. Imagínense el mundo de datos que tenemos que recolectar para ser lo más exactos posibles para una decisión, ¿sí? Entonces, solamente con estos datos podemos suponer que a largo plazo tenemos un ppm de 7095 piezas. Quiere decir que de 1 millón de piezas, 7095 piezas van a salir fuera de los límites de control. En 1 millón, o sea, estamos viendo a largo plazo. Y fíjense, el valor dice que este valor dice que es 2.45. Y en la tabla que yo les enseñé, el valor de Z es muy bajo. No tenemos el 6 sigma, tenemos 2.45 sigma. Entonces nuestro proceso no es capaz. Pero les voy a dar la tabla para que ustedes vean en que hasta, bueno, a dónde nos vamos a quedar, ¿verdad? Muy bien. Eso quiere decir, muchachos, que nos vamos a quedar nosotros. Dijimos que es 2.45, ¿verdad? Que nuestro proceso no se encuentra capaz.
Si se fijan, el valor de Z central es 2 puntos. Y para que sea un proceso capaz con control, estricto, es a partir del 3. Entonces los valores de 2 puntos que entran en un proceso no capaz. Entonces, en pocas palabras, nuestro proceso no es capaz de sacar piezas buenas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguna pregunta? Muy bien. La conclusión aquí, vamos a ver, primero Mariana, la conclusión, Mariana, la voy a dejar aquí. Aquí se las voy a poner. Les voy a dar un tiempo para que la anoten y ahorita continuamos. Adriana Tadei tiene una pregunta, dígame. No va a tener tanta afectación eso, Adriana, que Adriana menciona cuando estemos haciendo esto con nuestro proyecto, importará el número de muestras, no, sí, igual en todos los días. No perdón, disculpen, no necesariamente va a ser, yo entiendo que no sea igual, ¿sí? No tiene tanta afectación eso, pero el acomodo de los datos, de preferencia que sea lo más igual posible. O sea que, por ejemplo, me refiero a que si van a recolectar 10 datos día por día, pues que sean, o sea, que cuando ustedes recolecten 10 o pueden acomodar sus datos de 10 en 10, pues sea lo más, ¿sí? Que sea así como se hace en la realidad, que sería, el ingeniero de calidad recolecta 10 datos antes de que la línea de producción se corra. Pues precisamente hacen una planificación de los datos, ¿sí? Mariana menciona sobre, profe, ¿puede volver a repetir lo que decía, lo del tamaño de su grupo al momento de sacar el CPK sin asistente? Es tamaño es su grupo. Sí, el valor, me imagino, no sé si te refieras a la raíz de n. Si es eso, sí, claro, ahorita lo puedo repetir, no hay problema. Maestro, Dígame. entonces cuando estamos haciendo los ejercicios, tenemos que poner la gráfica, B, esto, o simplemente contener el Excel. Así, no tenemos que separar cuál es A, B, C, y luego D, la capacidad del proceso, así. Se me hace muy bien tu pregunta. Sí, de preferencia, sí hay que separar, por ejemplo, en la parte superior, ahorita que terminen de copiar la conclusión, en la parte superior estoy poniendo los incisos, inciso A y todo lo del inciso A. Inciso B y irlo separando ayuda mucho. Sin embargo, y nos puede mostrar ahorita como dijo. Sí, claro, sin ningún problema. Gracias. De nada. Les voy a dar un tiempo para que anoten la conclusión y ahorita continuamos.
Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, estoy viendo que aquí en el chat me están diciendo que ¿de dónde sale el 12 y 18 de lo que dice en la conclusión? Ok, los datos 12 y 18 son estos dos datos que salieron fuera de los límites de control. O sea, estos puntos que están en rojo son datos que salen fuera de los límites de control. A esos son los datos que yo me refiero, que son las muestras 12 y 18. Y si ya nos vamos más puntualmente en los datos, tendremos que buscar cuál es el dato que sale fuera de los límites de control o que por lo menos está tocando la especificación. En la muestra 12 tenemos un dato que es el 29.5 y hay uno que pudiera afectarnos en el dato 18, pero es básicamente la afectación que crea que Minitab de gráficas de control. Si te fijas, se van fuera del límite de control inferior, que es lo que se refiere a que salen fuera del 29.75. ¿Alguna otra duda más? Muy bien. Con respecto a lo que ahorita me preguntaron de que el ejercicio, ¿cómo lo iban a separar? ¿Sí? Por ejemplo, contestando esa pregunta, quiere decir que, espérenme tantito, ustedes están viendo, esto sería mi inciso A, espérenme tantito, voy a ponerle zoom. Esto sería mi inciso A, ¿sí? Si yo les preguntaría, ¿qué les pregunté? El ejercicio decía, el límite de control de gráfica de media, de rangos y desviación estándar. Ok. Para ustedes, tendré, primero que nada, obviamente, como les había dicho, el primer paso es copiar los datos, segundo paso, sacar la media y desviación, media de rango y desviación estándar, que lo tenemos aquí, y después vamos a meter los datos en Minitab para sacar las gráficas de control. Los límites a los que se refiere en el inciso A, lo que yo les voy a pedir en esos incisos es las gráficas de control, estas que están aquí, y estos son sus límites. Estos contestan las preguntas, ¿sí? Estos son los límites de media para el conjunto de media y de rangos, ¿sí? Y aquí están los límites para media y de estándar. Esos van a contestar la pregunta A, B y C. La pregunta A se contesta, recuerden que no es la misma fórmula para la gráfica de media y rango, no es las mismas fórmulas que la gráfica de media y desviación estándar. Cuando saquen ustedes estos dos límites de control para media, estos de media y estos otros de media, con eso me contestan los límites de control de medias. Las de rangos, pues serían las gráficas de control de rangos, los límites de control de rangos y desviación estándar. Capacidad del proceso se refiere a la ventana que les dejé ahorita que pusieran. Pueden poner la capacidad del proceso del asistente o sin el asistente, ahí sí no hay ningún problema cuál utilicen. Pero yo sí quiero ver el cálculo de la desviación estándar como el que hicimos aquí, ¿sí? Utilizando aquí el cálculo y pueden poner la fórmula que se presenta, ¿sí? Para la capacidad del proceso. Y con eso pues nos faltaría una conclusión. La conclusión sería el procedimiento que tenemos aquí. ¿Sí? Recuerden, cuando yo me refiero a los límites de control es
cuando sacamos la combinación de media y rango, los límites que nosotros calculamos para media y rango y los límites de control que calculamos para media y desviación estándar. Capacidad del proceso sería el cálculo que nosotros llevamos a cabo para calcular o obtener los valores de capacidad del proceso. Y conclusión, el párrafo que tenemos aquí. Maestro, dígame. Entonces, la respuesta es la gráfica o los cálculos. Las dos cosas. Las dos cosas. O sea Así que a es. los cálculos con ponerle A lo primero, no importa que le pongamos A también a los resultados. Sí, no hay ningún problema. Ningún problema. De hecho, yo siempre checo en sus cálculos que tengan las gráficas de control y los límites calculados. Contestando la pregunta de Mariana Montiel, dice, entonces para sacar CPK, o el CP o CPK en Minitab lo podemos hacer con y sin asistente. No es necesario hacerlo de las dos formas. No va a ser necesario. O sea, lo puedes hacer sin el asistente o con el asistente. Te recuerdo que tiene ventajas hacerlo sin el asistente. Sin el asistente tiene ventajas porque te da otros datos que el asistente no te da. Y de igual manera el asistente te da más información que posiblemente sin el asistente no te da. Entonces tiene un pro y contra utilizarlo y no utilizarlo, ¿no? Ahí sí yo te recomendaría que si tú quieres, vamos a decirle, hacer más nutrida tu respuesta, que lo hicieras de las dos maneras. Marco Ruelas pregunta, profe, ¿copió y pegó todas las gráficas de Minitab Excel? Sí, a ustedes les voy a pedir que en este ejercicio que copien todas las gráficas que hemos generado a este ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna pregunta más? Bueno. A ver, entonces... ¿Cómo vamos? 10:24, bien. Ok. En el ejercicio número 2, y aquí sí me voy a detener un poco, el ejercicio número 2 nos decía lo siguiente, ¿sí? Dice, en una empresa se hacen impresiones en láminas de acero que posteriormente se convierten en recipientes de productos de otras empresas, ¿sí? Un aspecto importante a vigilar en dicha impresión es la temperatura en otras cosas, adhiere y seca la pintura una vez que se imprimió. Una fase particular de la horneada se tiene que la temperatura de cierto horno debe de ser 125 grados centígrados, con una tolerancia de más o menos 5 grados centígrados. O sea, estamos hablando que la tolerancia sería 130 grados y 120 grados, ¿sí? Si no se cumple con tal rango de temperatura, entonces se presentan problemas en la calidad final de la impresión. Los datos obtenidos son los siguientes. Entonces, ustedes podrán ver, aquí nosotros nos da los datos en una sola columna. Estamos hablando de datos individuales y es la primera vez que los vemos los datos individuales. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como podrán ver, tenemos ¿cuántas muestras? 24 muestras. Y tenemos las diferentes temperaturas de los hornos, ¿sí? El rango móvil, ahorita les voy a enseñar cómo lo vamos a calcular.
Ese no era necesario copiarlo, pero si lo copiaron no hay problema. Entonces, el ejercicio nos pide obtener con su respectiva gráfica límites de control para gráficas individuales, capacidad del proceso y una conclusión. ¿Sí? Bien. Entonces, regresándonos a nuestro ejercicio, lo primero que hicimos que era copiar los datos. Los datos eran las distintas temperaturas. Si a ustedes les salió, aquí tenemos que la media de medias es 126.9708. ¿Sí les salió así? Perfecto. Muy bien. Sí, sí les salió así. Ok. Para el rango móvil es una diferencia muy sencilla. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese 2.4? Muy sencillo. La diferencia del rango móvil es que es un rango que se va a ir moviendo dependiendo de la cantidad de los datos que estemos analizando. Me explico. O sea, por ejemplo, tenemos un rango móvil, lo voy a hacer aquí con ustedes. Ok. Se los voy a explicar de dos maneras para que lo alcancen a ver bien. Ahora, aquí en rango móvil yo lo puedo hacer con esta fórmula. El ABS significa absoluto. O sea que, ¿quieres que te diga el valor absoluto o positivo de la diferencia entre este valor y este valor? Hay que recordar que el rango era la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Que eso es lo que yo estoy haciendo aquí hacia un lado, ¿sí? Estoy diciendo, ¿cuál de estos dos datos es el mayor? 127.5 menos 125 menos 125.1 nos da 2.4, ¿sí? Su diferencia, esta de 2.4 es la que tendríamos que poner aquí. Pero para hacerlo de una manera mucho más rápida, ¿sí? Pudiéramos hacer el siguiente procedimiento, decir, selecciono mis datos, decir, absoluto, valor absoluto, entre paréntesis y selecciono uno menos el otro. De tal manera que ya sea si la diferencia o el resultado, ya sea si me da positivo o negativo, siempre un dato positivo en esa celda. ¿Sí? Entonces, otra vez, voy a hacer el 2.4, dijimos que era el rango absoluto entre dos datos. Profe, pero ¿por qué no empezamos con el primero? En la primera columna, pues como no tenemos un dato, solamente no tenemos uno, no se puede calcular el rango móvil para la primera celda. Tendríamos que tener dos celdas que vamos a comparar o a sacar su diferencia o restar. En este caso, el 4.8, ¿de dónde salió? Muy bien, lo voy a hacer otra vez. Vamos a poner igual y vamos a poner apps de absoluto. Damos doble clic en la opción. ¿Y de qué quieres que te saque el dato absoluto? Lo sacamos de este valor menos este valor que tenemos aquí. ¿Sí? Cerramos paréntesis y nos da 4.8. Quiere decir que de este valor del 127.5 menos 122.5, 122.7, hay una diferencia de ¿cuánto? De 4.8. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, una vez dicho esto,
bueno, que realizamos cada uno de ellos, lo que debemos de realizar es, pues, es una misma operación, ¿verdad? Entonces, podemos arrastrar todas estas operaciones, ¿sí? Vianney, ¿se puede mostrar la media rango? Pues, ¿puede mostrar la media del rango móvil? Sí, ya vamos para allá. Entonces, una vez calculado todo este procedimiento, ¿sí? Nos da la media del rango móvil es 2.2870, ¿sí? 2.2870 nos da la media del rango móvil. ¿Ok? Ahora, ya tenemos estos datos y con estos datos entonces ya podemos empezar a graficar nuestros límites de control, ¿sí? Ahora, para sacar los límites de control es algo muy sencillo, ¿sí? 26. Aquí vamos les voy a poner la fórmula. Ok. Lo voy a poner aquí. Sería más. Es. Muy bien. Para sacar los límites de los límites de la gráfica de medias, el procedimiento sería el siguiente, ¿sí? Déjenme dibujar. O bueno, se lo voy a poner en Word para que ustedes vean muy bien la fórmula. Déjenme abrir un Word y aquí se los explico. Entonces, insertar, ecuación, límite, control superior. Es igual. Es. Ok.
Muy bien. La fórmula para los límites de control es la siguiente, ¿sí? Es más, la voy a recortar para agregarla ahí. Ok. Aquí se las voy a poner. ¿Ok? Aquí en la fórmula, como podrán ver, nos está diciendo que necesitamos la media de los datos individuales para el límite control superior más 3 por la división de la media del rango móvil entre 1.128. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 1.128? En sus tablas, como podrán ver, aquí aparece la estimación, ¿sí?, de tamaño de muestra de n para todo el conjunto de datos, ¿sí? El dato más mínimo para para graficar cualquier dato de datos móviles, si se fijan, su cálculo de rango móvil necesita 2 datos. Simplemente por eso, por utilizar 2 datos, no sé si lo alcanzan a ver, pero a la mera derecha, aquí dice estimación de sigma de 2. Ese es el por qué en la estimación de sigma necesitaste 2 datos para sacar ese rango móvil, y es de donde sale el 101.128. ¿Sí? Ahora, el 1.128, entonces, de sustituirlo en nuestra fórmula, nos está indicando que el 1.128 es la estimación de sigma. Quiere decir que aquí sería el valor de ¿qué? De 2, que es igual a 1.128. Y eso es lo que se sustituye, ¿sí? Ahora, en ese valor, si nosotros dirigimos a nuestro Excel, en nuestros cálculos, el cálculo nos va a salir algo muy parecido como lo que está aquí, en donde nuestro B26 es la media de los datos individuales y el C26 es la media de nuestros datos del rango móvil. ¿Sí? Como podrán ver, estamos sacando la parte positiva de los datos, el sigma positivo de los datos, que sería B26, sería la media de la media del dato, la media de los datos individuales más 3 sigma positivo por la media del rango móvil entre 1.128. Y eso nos da un valor de 133.0531. El valor central ya lo habíamos sacado, que es la media de los datos individuales, 126.97. Y el dato inferior. Y el dato inferior sería 120.88. ¿Sí? Es la misma fórmula, ¿sí? Aquí tenemos, sería la misma fórmula, pero con el sigma negativo, ¿sí? Entonces es muy importante establecer los valores de los sigmas, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber, cómo calcular o cómo vamos a obtener las gráficas de control, estas que se muestran aquí? Es muy fácil. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, vamos a abrir un Minitab nuevo. Voy a abrir un proyecto nuevo, ¿no? Vamos a dar nuevo proyecto. Y ahorita yo no quiero que me grabe los resultados, así que no quiero que grabe los resultados, le decimos que no. ¿Sí? Ahora, el primer paso que va a hacer es nuestro anterior, desde nuestro Excel anterior, vamos a seleccionar que la columna que dice datos, solamente las temperaturas, ¿sí? Vamos a seleccionar las temperaturas y las vamos a poner en nuestro Minitab.
la vamos a poner en nuestro Minitab. Listo. Entonces, si quieren, a esta columna le podemos poner temp, de temperatura. ¿Sale? Nos va a poner algo así. Ahora, el segundo paso que hay que hacer, lo voy a hacer con y sin asistente para que ustedes lo hagan en su Excel, ¿sí? Sin el asistente, para hacer las gráficas de control de individuales sin asistente, es bien sencillo, nos vamos a estadística o stat, nos vamos a gráficas de control y aquí aparece la segunda opción, gráfica de control individuales. Y aquí vemos la opción de I-MR. ¿Sí? En esta opción de MR, nos dice que va a graficar los datos individuales y los rangos móviles. Pudiéramos sacar las gráficas cada una por separado, sí. Aquí están las opciones, pero pues es mejor hacerlas en conjunto. Seleccionamos esta opción y aquí en variables vamos a seleccionar la columna que tiene las temperaturas. La seleccionamos y le damos select. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Marco Ruela me preguntó sobre la opción de análisis de datos. Sí, si quiere, si gusta, ahorita al final lo vemos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para el procedimiento, entonces, como les había dicho aquí en Minitab, una vez seleccionados los datos, entonces las opciones, aquí donde hice el último botón que hice I-MR, aquí le damos opciones. Le damos opciones y recuerden, como todas las gráficas de control hemos venido moviendo a las opciones, las únicas que vamos a utilizar es estimar, límites y pruebas. ¿Sí? Estimar, hay que seleccionar correctamente la que nos dice el promedio del rango móvil, que sería la primera opción, ¿sí? Que esté seleccionada, que esté tildada. En la parte donde dice límites, vamos a utilizar, si es necesario, si yo le digo que hagan la gráfica de control con los límites, pues ahí tienen la opción. Yo les recomiendo que se vayan practicando esa opción que se ve ahí, ¿sí? Y luego tenemos la pestaña que dice pruebas, que es la pestaña número 4. Y pues esto saben hacer, que es seleccionar todas las pruebas. ¿Sí? Seleccionar todas las pruebas de causas especiales. Seleccionamos esa opción y le damos ¿qué? Le damos a aceptar. Entonces, ya con esto nosotros ya debemos de haber tenido configurado los límites de control. Si no más, ¿qué vamos a hacer? Le damos a aceptar y nos grafica los límites de control. La gráfica de los gráficos de control nos crea, ¿sí? Como podrán ver, aquí nos salen los límites de control y los límites de control para los datos individuales y rango móvil, ¿sí? Entonces, esta gráfica hay que copiarla y hay que pegarla en nuestro Excel para que quede de esta manera. Para que quede de esta manera, ¿sí? Aquí los tenemos. Entonces, aquí tienen, perdón, disculpen. Aquí ya tienen, entonces, como podrán ver, tenemos los valores, los cálculos de los límites de control de acuerdo a las fórmulas, ¿sí?
Y ahora, ¿qué nos faltaría aquí? Tenemos que sacar los límites de control para la gráfica de media y de la media de rangos, de tal manera que lo calculado coincida con lo que nosotros sacamos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Maestro, en límites no puso nada. En los límites no puse algo ahorita por el momento. Sí, claro. Aquí te voy a poner las fórmulas, Adriana Tadei, para que veas cómo lo calculamos. Ahorita les voy a poner las fórmulas para los límites de la media, el rango medio, para que ahorita lo calculen. Y si lo quieren más desglosado, aquí está. ¿Alguien tiene alguna duda? En rango absoluto me preguntan, sí, ¿qué problema hay? ¿Qué diferencia tiene con rango móvil? ¿Por qué te tendría que pedir el rango absoluto? Yo la opción absoluta, yo la saqué por el hecho de que no quiero que me dé datos negativos. El rango móvil, a lo que se refiere con el absoluto, es que es simplemente para la operación para obtener el rango móvil. Yo utilicé absoluto, pero lo que tú puedes hacer es la diferencia entre el dato más grande y el dato más chico, y ya te da el rango móvil. Pero para hacerlo mucho más rápido yo lo que hice, aquí tengo mis datos, ¿sí? Lo que yo hice es decir, ¿sabes qué? Dato absoluto de que, sí, porque si le quito el absoluto, me va a poner menos 2.4. O sea, me va a poner el dato negativo. Pero el rango móvil no acepta datos negativos, acepta puro dato absoluto. Entonces es por eso que decidí yo que poner la fórmula de dato absoluto en mis celdas. Tú lo puedes hacer de esta manera, o puedes ir haciendo la diferencia, y eso es lo que les puse aquí, la diferencia entre el dato máximo y el mínimo. Acuérdate que el rango es la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor, su diferencia es el rango. En comparación, se llama rango móvil porque se va a ir moviendo cada de 2 en 2 datos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para los límites de control del rango móvil, o sea, ¿cómo vamos a obtener estos dos que tenemos aquí? ¿Sí? Muy bien. Para el rango móvil, déjenme nomás tenerlo preparado para ustedes. El valor de D2, que es 1.128, Diana Rodríguez, lo menciona aquí en las tablas. ¿Sí? En las tablas, aquí aparece que el dato más mínimo que tenemos de D2 para un tamaño de muestra de 2 es 1.128. Proviene ese valor porque en el rango móvil, si te fijas, estamos utilizando dos datos solamente. Entonces, en la diferencia de esos dos datos,
en vez de poner bueno, se estableció para estas gráficas de control muy específicamente un valor constante, que es el 1.128 por la utilización solamente de dos datos. Maestro, siempre que sea un subgrupo que se tiene que sacar maestro, siempre que sea un subgrupo se tiene que sacar rango móvil, sí, así es. Siempre que tengamos solamente datos individuales o datos en una sola columna, que es viene lo mismo, se tiene que obtener el rango móvil. Así es. El rango móvil, muchachos, también tiene sus valores, ¿sí? En el rango móvil, las fórmulas del rango móvil son muy parecidas, ¿sí? El valor más mínimo del rango móvil, o más bien sus fórmulas, va a ser de la siguiente manera. Voy a hacerlo mucho más rápido. ¿Dónde está? Pásame de la cita de medir que está ya están las llaves. Hijo, ese chico. Gracias. Maestro, ¿puede decir qué significa cada parte de la fórmula, por favor? Sí. Muy bien. Para las fórmulas de los rangos móviles, tenemos lo siguiente. Tenemos el límite de control superior, que es este valor calculado. Tenemos el límite de control central y el límite de control inferior. Para el límite de control superior tenemos el rango, la media del rango móvil, de igual manera el límite central y se utiliza para los límites de control, ya sea superior o inferior. Este valor de la media de rango móvil es el que nosotros al final de todos los rangos móviles obtenidos, este es el valor que nosotros calculamos, 2.2870. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner aquí. Si te fijas, el valor central es 2.2870 y sigue siendo la media de los rangos móviles. Ahora, para el límite de control superior, como lo vamos a multiplicar para el superior, ¿de dónde vamos a sacar esa constante de D4? Esa proviene de nuestras tablas. De igual manera, como podrán ver, cuando utilizamos tamaños de muestra de n de dos datos solamente, su valor va a ser 3.2686 para la D4 mayúscula. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a nuestras fórmulas, aquí se los mencioné, es 3.2686, que es la diferencia que tenemos de dos datos, por la media, que sería 2.2870. ¿Sí? Ese sería para el límite de control superior. Ahora, para el límite de control inferior,
pues nos dice que el valor de D3 es 0.000, o sea que es una multiplicación del 0, es por ello que nos sale 0 automáticamente, ¿sí? Y el valor central, ¿qué dato es? 2.2870. Me dice Mariana Montiel que si puedo poner el Word, pues de hecho aquí están las dos fórmulas. Si los quiere copiar, ahí está. ¿Sí? Entonces, con eso, muchachos, esos serían las fórmulas que van a utilizar ustedes para límite de control para la gráfica de media y de rangos. Hay una leve diferencia con el resultado de Minitab. Ahí yo me he fijado, muchachos, que cuando nosotros fabricamos los límites de control en Minitab y lo que nosotros sacamos en cálculo, suele existir estos problemas. Pero es por ello que a los alumnos cuando ya están haciendo un ejercicio o cuando están haciendo el examen, yo les pido que me enseñen el documento de Word para poder ver estos datos. Mariana Navalles me pregunta si que la capacidad del proceso se calcula igual que el ejercicio pasado. Así es. La capacidad del proceso, esa fórmula no cambia. Entonces se calcula de la misma manera. Entonces, ya con esto, muchachos, ¿qué quedaría? Para terminar, faltaría sacar una conclusión, ¿sí? Entonces, si se fijan, no hay ningún dato fuera de los límites de control y eso se tendría que poner en la conclusión que se tiene que fabricar en la exposición, ¿sí? O sea, por ejemplo, me refiero a que no sé si le puse una conclusión. No le puse conclusión. Bueno, ahorita se lo pongo. A ver, vamos a ver. Chiguemi Duarte dice, maestro, ¿podía repetir los horarios de las exposiciones? Bueno, ahorita lo repetimos al final. Bueno, de hecho ya es hora, ¿no? Maestro, en la fórmula, la I media, ¿qué significa? Pues es la menos individuales. Eso es lo que significa. Mariana Nevalles, ok, gracias. No se preocupen, vamos a seguir haciendo otro ejercicio de los datos individuales. No se preocupen, eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Ya nomás para terminar, dice, para contestar la pregunta de Duarte, dice que podría repetir los horarios de las exposiciones. Los horarios los voy a dejar de 12 a 1 para el N6A, para el salón N6A, y para el salón N6B va a ser de 1 a 2 de la tarde. Marco Ruelas, sí, simplemente Marco Ruelas, sí estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, para activar la opción de análisis de datos, va a ser aquí donde dice opciones. Opciones, nos vamos a ir a la parte que dice complementos. ¿Vamos bien? Después vas a seleccionar la que dice herramientas para análisis y vamos a seleccionar donde dice ir. Aquí vamos a seleccionar las 4 pestañas, de preferencia las que te salgan para que todo esto lo analice, y vamos a dar a aceptar. Entonces, como que hay algo que va a hacer Excel y lo va a estar instalando. Entonces, una vez esto
Sí, entonces una vez eso, pues ya si te vas aquí en la pestaña que dice datos, aquí te va a aparecer el análisis de datos. Entonces ya quedó Marco Ruelas, ya quedó la opción. Perfecto, muy bien. Sí, contestando la pregunta de Amelia Galindo, sí, van a ser 2 equipos por hora. Quiere decir que, a ver, en el salón N6A tenemos el equipo de Bracamonte, Coronado, Escalante y Danitza, sería exposición número 1, serían los primeros en exponer. Guadalupe, Manuel, Héctor y Esther sería el equipo número 2, que serían los del N6A. Para el N6B serían el equipo de Andrade, Matus, Valenzuela y Villegas serían los primeros en exponer, y los segundos serían Zavala, Acosta, Ortega, García y Ramos. 2 equipos por hora. Frida Contreras, no voy a mover no voy a posponer las fechas porque solamente quiero saber cómo van con sus proyectos. Yo entiendo que por cuestiones de salud pues esto no ha sucedido, pero no voy a cambiar el orden de exposición y las fechas porque quiero saber qué es lo que llevan con su proyecto ahorita. Si se fijan, todos estamos en la misma situación, estamos utilizando plataforma y pues se tiene que respetar. A partir de exposiciones, pregunta Grecia Ramos, a partir del día de hoy, como les dije, de 12 a 1, salón N6A, de un N6B. Muchachos, con esto damos por concluido otra sesión de la materia de control estadístico de calidad. La siguiente clase, el día de mañana, vamos a estar retroalimentando. Bueno, ¿saben qué? Vamos a dejarlo para el día miércoles. El día de mañana tengo que ver a mis otros alumnos. El día miércoles de 9 a 11 de la mañana, vamos a terminar los otros ejercicios y vamos a proceder con la unidad número 2. ¿Sí? Diana Carrillo me pregunta que si el ejercicio 2 y 3 son iguales. Así es, el ejercicio 2 y 3 son iguales. Muchachos, me voy a tener que... Métanse por WhatsApp. Yo voy a mandarles al salón en I6A el grupo. Y es para que ya ustedes se puedan meter y pues hacer la exposición. Ahí vamos a llevar a cabo la exposición. ¿Ok? Me pregunta Katia que dice, maestro, el ejercicio 2, los límites serían 1, 2 y 3. Sí, háganlo con los límites, pruébenlo, vayan practicando los ejercicios con los límites, o sea, hagan con y sin límites, ¿sí? Para que ustedes lo vayan practicando. Si les pregunto yo, pues para que vean cómo va a quedar, ¿sí? Muchachos, nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un excelente día. A los equipos a presentar, pues nos vemos más tarde. Que tengan buen día, que les vaya muy bien. Hasta luego, que les vaya muy bien.